El oculto sufrimiento de una madre narcisista y su viaje al umbral. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Recuerdo la primera vez que sentí esa extraña energía en el aire. Era un día gris, las nubes estaban bajas y la brisa parecía susurrar algo que aún no entendía. Me senté, cruzando las piernas en el suelo de mi sala, con el incienso ardiendo. La fragancia del sándalo llenaba el espacio. Cerré los ojos y, en el silencio, todo comenzó a cambiar, las visiones llegaron rápido. Imágenes de mi infancia, un reflejo distorsionado de la alegría, mezcladas con la sombra de la decepción. Mi madre, una mujer de apariencia fuerte, con sus ojos despiertos y vacíos. Pero también había un eco de dolor, de soledad. Esa dualidad me atrapó. Siempre pensé que ella era invencible, pero en esos momentos de meditación, vislumbré su verdad. ¿Qué había detrás de esa fachada? Afuera, los pájaros callaron, el mundo se detuvo. Sentí una presión en mi pecho. Las preguntas comenzaron a atormentarme. ¿Cómo había llegado a esa búsqueda? ¿Cómo un simple abrazo se transformó en un grillete de amor envenenado? Una luz brillante danzó frente a mí, como una estrella perdida, emitiendo una energía que se sentía paralela al sufrimiento que había compartido con ella. La naturaleza parecía conspirar. Los árboles se mecían, cada hoja susurrando secretos de su tristeza. Tibias corrientes de viento recorrían mi piel, como si intentaran tocar ese lugar dentro de mí que estaba adolorido, escondido. ¿Era posible, me preguntaba, que ella también necesitara sanación? Me invadía un deseo de entender, de liberarla de sus propias cadenas. Desperté de la meditación, con lágrimas en los ojos. La realidad era ensordecedora. La angustia de una madre que nunca solía mostrar su vulnerabilidad resonaba en mi interior. ¿Cuántas otras caras llevan el mismo sufrimiento oculto?, pensaba. El eco de mi pregunta quedó flotando en el aire, como un grito sin respuesta, un susurro que desesperadamente anhelaba ser escuchado. En ese instante, sentí la energía en el ambiente cambiar. Una visión fugaz de un lugar brillante llenó mi mente, un lugar llamado umbral. Era un lugar de conexión, de sanación, pero también de decisiones difíciles. ¿Me atrevería a ir? ¿Qué secretos revelaría? La emoción y el miedo se mezclaban, creando un torbellino que me desbordaba. La luz, la visión, la energía, todo me empujaba hacia adelante. ¿Era acaso un llamado divino? Una voz apenas audible me decía que estaba al borde de un cambio, pero ¿hacia dónde me llevaría eso? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscripto sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El día siguiente desperté con una sensación extraña en el aire. La meditación había abierto una puerta en mi interior, y ahora podría sentir un ligero zumbido vibrante en mis manos, como si la energía del universo se estuviera entrelazando con mi ser. Mientras el sol asomaba entre las sombras, una idea me asaltó. ¿Qué pasaría si comenzaba a buscar respuestas sobre mi madre, sobre su vida, sobre la carga que llevaba? Era un paso audaz, un acto de amor que podía ser, quizás, el primero hacia la liberación mutua. Tomé un cuaderno y un bolígrafo, decidida a escribir todo lo que había sentido. Con cada palabra que salía de mi mano, las imágenes de aquellas hermosas memorias, ahora empañadas por el sufrimiento, se presentaban ante mí. Recordé un día de verano, donde el aire estaba impregnado de flores silvestres y risas. Lo que comenzó como felicidad se convirtió en un remolino de reclamos, expectativas y críticas.
En cada línea que escribía, sentía que desnudaba el dolor que había estado oculto por tanto tiempo. La noche llegó y con ella una profunda necesidad de transformar lo que había descubierto. La luna llena iluminaba mi habitación, proyectando sombras que danzaban en las paredes. Era el momento perfecto para una nueva meditación. Me senté en el mismo lugar, reavivando el incienso, y cerré los ojos, entrelazando mis dedos en busca de tranquilidad. Esta vez, sin embargo, no solo pedía por mí, pedía por ella. Las imágenes regresaron, pero ahora eran diferentes. Esta vez, mis visiones estaban coloreadas por la comprensión. Vi a mi madre como una niña, sola y asustada en un rincón, deseando ser abrazada. La vi luchando contra la soledad, la lucha de ser vista y validada. Su narcisismo, enraizado en su propio sufrimiento, se volvía claro. Era un ciclo que se repetía, pasando de generación en generación, y yo era parte de este. Cuando finalmente emergí de la meditación, comprendí que su dolor no me debía definir, pero sí podía darme la fuerza para liberarme. Había una luz titilante en mi pecho, una esperanza renovada. Pero a medida que la claridad crecía, también lo hacía la inquietud. Era imperativo descubrir qué había desencadenado su comportamiento destructivo. Una memoria fugaz llegó, una conversación entre ella y mi abuela, llena de carga emocional que se escapaba entre risas forzadas. ¿Hubo secretos familiares que nunca se compartieron? Decidí que era hora de buscar. Al día siguiente, visité a mi abuela. Caminé por el umbral de su casa, sintiendo una mezcla de anticipación y aprensión. Su voz suave y áspera a la vez me recibió, pero había algo en el aire que palpitaba con un significado más profundo. Las historias de su juventud, las decepciones que tocaban las fibras del tiempo. Mientras la escuchaba, una idea comenzó a formarse en mi mente. Yo no solo estaba tratando de comprender a mi madre, sino que también buscaba la raíz de un dolor que se había perpetuado de generación en generación. La sensación de que cada revelación podía acercarme más a Umbal, a esa luz sanadora, se intensificaba. Cuando la visita terminó, salí con más preguntas que respuestas. La noche estaba cerca, y el cielo brillaba con estrellas cuando me encontré en mi patio trasero. Era un momento de reflexión. ¿Cómo podía romper este ciclo? ¿Cómo podía guiar a mi madre, aún a la distancia, hacia su sanación? La respuesta aún se me escapaba, como un eco distante. En el silencio, el murmullo del viento pareció decirme que mi camino hacia Umbal estaba comenzando a definirse. Pero con cada paso que tomaba, había una tensión palpable, como si los destinos de mi madre y yo estuvieran entrelazados en un tapiz antiguo. ¿Podría ser que la salvación de uno dependiera de la disposición de otro para enfrentar su dolor? En el fondo de mi corazón, una nueva pregunta surgió, enigmática y desafiante: ¿qué sería lo que realmente tendría que sacrificar para sanar? Desperté esa mañana con el propósito claro en mi corazón. La búsqueda de mis raíces emocionales demandaba no solo valentía, sino una conexión más profunda con mi propia historia. Sabía que el camino que emprendía me llevaría a un espacio donde el dolor y la sanación podían coexistir. Decidí regresar a la casa de mi abuela, sintiendo que aún había más historias que descubrir. Al llegar, el aroma del café recién hecho me envolvió. Mi abuela me miró con esos ojos que parecían ver más allá de lo superficial. La conversación comenzó con trivialidades, pero poco a poco se deslizó hacia recuerdos más profundos. Mientras hablaba, noté un brillo en su mirada, una chispa que se encendía cuando mencionaba a mi madre de niña. Las historias se entrelazaban en un tapiz emocional, y yo me sentía como un hilo más en esa compleja red. Hablando sobre su infancia, noté que cada anécdota venía acompañada de una atmósfera de tristeza. Mis preguntas iban guiando la conversación hacia los aspectos más oscuros. Una vez, mencionó un escarceo en la vida de mi madre que había sido como una tormenta en su juventud. Parece que había una relación amorosa fallida que dejó a mi madre marcada. Comprendí que este dolor no solo la había afectado, sino que había comenzado a tejer otro ciclo de añoranza y vacío. A medida que escuchaba,
Esas memorias empezaron a transformarse en un espejo donde podía ver mis propios miedos reflejados. Me di cuenta de que su sufrimiento me era familiar. Era como un eco distorsionado del dolor que aún llevaba dentro. Sentí una oleada de compasión hacia mi abuela, pero también hacia mi madre, y me pregunté si esas viejas heridas eran el sustrato de su comportamiento. Las sombras de la tarde comenzaron a caer, y mi abuela, con una voz apagada, susurró: las generaciones que nos preceden dejan huellas, pero también podemos elegir romper el ciclo. Sus palabras se sintieron como un faro iluminando la oscuridad de mis pensamientos. Antes de despedirme, tomé valor y le pregunté: ¿hay secretos que aún no se han revelado? Algo que atamos con cuerdas invisibles a nuestras acciones. Ella se quedó en silencio un instante, sus ojos se llenaron de una melancólica reflexión. A veces, el dolor permanece oculto bajo el peso del orgullo, respondió. Pero es en el momento en que decidimos enfrentar los fantasmas donde encontramos la libertad. Esas palabras se grabaron en mi ser. Al salir de su casa, la noche cayó como un manto sobre mí. Caminé por el sendero familiar, sintiendo como mi alma resonaba con el anhelo de sanación. En mi interior, una pregunta inquietante emergía: si mi abuela había enfrentado ese dolor, porque mi madre había sido incapaz. La imagen de mi madre vestida de niña, en aquel rincón oscuro, llenó mi mente. ¿Qué podría hacer yo para alcanzarla y traerla hacia la luz? La respuesta parecía ser un camino que se extendía hacia lo desconocido, hacia un terreno donde el amor podía florecer incluso en medio del sufrimiento. La brisa que me rodeaba pareció susurrar, casi como un mantra: el ciclo solo se rompe con la verdad. Al llegar a mi hogar, la luna brillaba radiante, recordándome la conexión eterna con lo divino y lo humano. Me senté a meditar una vez más, buscando en mis profundidades mientras pedía guías para enfrentar lo que debía ser revelado. En medio del silencio, una nueva pregunta surgió, inquietante y poderosa: ¿hasta dónde estoy dispuesta a ir para liberar a mi madre de sus cadenas emocionales, y por ende, a liberarme a mí misma? La noche se deslizaba lentamente, y en la quietud de mi habitación, las sombras danzaban al compás de mi respiración. Era un momento de promisión, aunque mi mente estaba cargada de preguntas, sentía un impulso latente hacia el entendimiento. La luna, amiga cómplice de mis revelaciones, adornaba la oscuridad con su luz plateada, como un espejo de mi propia búsqueda interna. Decidí que había llegado el momento de profundizar más en las raíces de mi madre. La conversación con mi abuela había abierto un rayo de esperanza, y en mi corazón surgía la necesidad de conectar con la niña que había sido mi madre. Fue entonces que recordé un viejo álbum familiar, escondido en el desván, repleto de imágenes que contaban historias que la memoria quiso archivar. Esa noche me propuse explorar el pasado. Las fotografías eran puertas a otros tiempos, y cada clic del obturador había capturado no solo momentos, sino emociones, risas y lágrimas que se desbordaban desde detrás de la lente. Mientras pasaba las páginas, me vi transportada a diferentes épocas, cada imagen impregnada de un narrador anónimo que deseaba ser oído: mi madre sonriendo con una flor en la mano, su expresión llena de inocencia. La siguiente imagen la mostraba abrazando a mi abuela, ambas iluminadas por un sol radiante. Sin embargo, después de unos pocos retratos, encontré una imagen que me detuvo. Era una instantánea de cumpleaños en la que su rostro parecía nublado, y una tristeza oscura se asomaba entre las sonrisas forzadas de los adultos. ¿Qué había detrás de esa mirada perdida? Un golpe de coraje me llevó a tomar notas. Anotaba mis sentimientos, mis propias proyecciones, y lo que estas fotografías despertaban en mí. A medida que me adentraba en su vida a través de imágenes, una nueva realidad pulsaba en mi interior. ¿Y si todas esas sonrisas eran solo una máscara? La idea me sobresaltó, como si una corriente eléctrica recorriera mis venas. Después de horas de examinar las fotografías, caí en un estado de reflexión. Las memorias de mis antiguos rencores hacia mi madre empezaban a desvanecerse, dando paso a una comprensión más profunda. La pega que la ataba a su dolor no solo era suya, era un legado transmitido, una carga familiar que este ciclo de dolor podía finalmente empezar a descifrar. Al cerrar el álbum y colocar el polvo sobre la mesa,
Mis pensamientos volaron hacia mi madre. ¿Dónde estaba en todo esto la niña que una vez había sido? La niña que había recibido amor pero también heridas profundas. En mi meditación de esa noche, el murmullo del eco generacional resonó con fuerza. Quería comprender qué había hecho que su espíritu se nublara, se separara de la luz que podía haber sido. Mis sueños esa noche fueron más vívidos, visiones de una casa llena de risas, con la música flotando en el aire. Pero, detrás de cada melodía, se atisbaba un trasfondo de tristeza. Una figura conocida en la distancia me llamaba. Sabía que era mi madre, sus ojos llenos de dolor, un llamado implícito hacia la conexión que aún estaba esperando ser tomada. Esa mañana, me desperté con una sensación de urgencia. Necesitaba hablar con ella, abrir un diálogo que trascendiera el rencor, que lo abarcara todo. Pero antes de que pudiera planificar las palabras, me di cuenta de que había un paso más. Debía visitar el viejo lugar donde mi madre solía jugar en su infancia, un parque llamado Umbal que había sido el refugio de su niñez. Imaginé cómo sería la experiencia de caminar por esos senderos, de decirle a mis propios miedos que podía ser la voz que rompiera el ciclo. Con cada paso hacia la puerta, la pregunta que resonaba en mi ser no se hacía menos potente: ¿qué revelaciones me esperarían en Umbal? ¿Y cómo podría finalmente abrir el camino hacia la reconciliación y la liberación emocional? El cielo matutino se presentaba despejado, como si el mismo universo me empujara a emprender mi viaje a Umbal. Mientras caminaba, el aire fresco me acariciaba el rostro y me llenaba los pulmones de un aroma renovador. Cada paso se sentía como un pequeño acto de valentía, un simbolismo de la búsqueda del valor que sabía que mi madre había perdido en su propio viaje. Al llegar al parque, una sinfonía de sonidos me rodeó. Niños riendo, pájaros cantando, el murmullo del viento entre las hojas. Todo me resultaba familiar y nostálgico, como un eco de una vida que había sido y que aún podía florecer. Las estructuras del parque eran antiguas, pero la esencia de la infancia que había florecido aquí todavía vibraba en el aire. Caminé hacia los columpios, un lugar que mi madre desearía haber frecuentado. De pronto imaginé su risa como un murmullo entre los ruidos de la naturaleza, un sonido que anhelaba ser liberado. Me senté en uno de los columpios, dejando que el vaivén me transportara a una época en la que las preocupaciones no existían. Cerré los ojos y respiré profundo, permitiéndome conectarme con las memorias que estaban incrustadas en el lugar. Al abrir los ojos, vi una figura que caminaba hacia mí. Era una mujer joven, con una risa que iluminaba su rostro. Era un reflejo de mi madre, pero también era un fragmento de su niñez, ahora lleno de vida. La niña se acercó y, como si tuviera el poder de leer mis pensamientos, me miró con curiosidad. ¿Por qué estás triste?, me preguntó. Mis palabras no surgieron de inmediato. Toda la complejidad del sufrimiento que llevaba en mi interior parecía volatilizarse frente a su inocente mirada. En respuesta, sentí un nudo en la garganta, como si, por primera vez, el dolor que había llevado como herencia se manifestara en forma de lágrimas. Mamá, le murmuré, quiero entender. ¿Qué te pasó aquí? ¿Qué sombra oscureció tu infancia y convirtió tu risa en un eco distante? La niña me miró profundamente y, aunque no pronunció palabra, su silencio hablaba de secretos guardados en el rincón más oculto del alma. Pude ver flashes de su vida a través de sus ojos, pelotas de colores, risas compartidas con amigos que se desvanecieron, momentos de tristeza que la hicieron replantearse su lugar en el mundo. En ese instante, comencé a vislumbrar que los círculos de dolor no eran solo los míos, sino un legado que necesitaba ser entendido y, tal vez, sanado. Una extraña brisa sopló a mi alrededor y, de repente, me vi envuelta en visiones de luces a lo lejos, como si el pasado y el presente se entrelazaran. Ahí, entre las sombras, violeta y oro, unas voces susurraban historias, y cada palabra me acercaba más a la niña que era mi madre. ¿Estás lista para escuchar?, parecía pregonar el viento. El mensaje implícito reverberaba en mi pecho, y sentí que mi corazón latía más rápido. ¿Dónde yacerán las respuestas que tanto busco?, me pregunté. Con cada visión, comprendía que el viaje a Umbal no solo era un retorno al pasado,
sino una invitación a un futuro lleno de posibilidades. Después de un rato, la niña desapareció como un destello de luz en la bruma del parque, dejándome con un profundo anhelo de descubrir más. La sensación de que había algo más oculto me envolvía, como si cada respuesta generara nuevas preguntas, más profundas y más desafiantes. Al mirar hacia donde había estado, sentí que había dejado tras de sí un rastro de claridad. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, supe que mi próximo paso debía ser obtener más información. Había un camino todavía por recorrer en la búsqueda de las raíces de la tristeza de mi madre. Me dirigí a la biblioteca del pueblo, donde su historia tal vez encontraría un lugar en los archivos. Me preguntaba si en esos documentos antiguos había relatos escritos por su mano, o si existían cartas no enviadas que guardarían secretos ocultos. ¿Qué revelaciones me esperaban en las páginas amarillentas de un pasado que deseaba ser sanado, y qué nuevos ecos de dolor descubriría? ¿En el viaje por las sombras de su historia? La biblioteca se erguía ante mí como un faro de conocimiento, sus paredes cubiertas de historias que esperaban ser contadas. El ambiente estaba impregnado de la fragancia de libros viejos, y el suave susurro de las hojas al pasar me dio la bienvenida. Cada estante parecía resonar con ecos del pasado, como si los autores de aquellos tomos antiguos fuesen conscientes de la búsqueda que yo iniciaba. Me acerqué al mostrador, donde una anciana de ojos sabios me observaba con una mezcla de curiosidad y comprensión. ¿Qué estás buscando, joven?, preguntó con una voz suave, llena de matices, como si supiera más de mí de lo que yo misma podía expresarle. Mi madre, sus años de infancia, su historia, balbuceé. Las palabras parecían escapar de mí, impulsadas por una necesidad interna de desenterrar lo oculto. La mujer asintió con un gesto, y su mirada se tornó melancólica, como si recordara el peso del legado que pasaba de generación en generación. Hay secciones que pueden serte útiles. Las historias familiares a menudo se encuentran entre las páginas de las biografías, pero también en los relatos locales. Algunos de ellos podrían darte pistas sobre los tiempos de tu madre, sugirió, mientras me conducía hacia un rincón menos iluminado de la biblioteca. Comencé a hurgar entre los estantes, dejando que mis dedos recorrieran los lomos de los libros, cada título un posible portal al pasado. Noté uno que capturó mi atención, Voces de un pueblo olvidado. Abrí el libro con un susurro, y su contenido parecía invitarme a ingresar en un mundo de recuerdos. A medida que leía, una sensación de identificación creció dentro de mí. Había relatos de familias que, como la mía, habían luchado con sombras. Historias de sufrimiento y resiliencia que transcurrían en el mismo parque donde había experimentado la súbita conexión con la niña que era mi madre. Pasajes que hablaban de risas perdidas, de anhelos reprimidos y de amores que se vieron arrasados por la vida misma. Era como si las páginas respiraran el dolor que no solo había sido de mi madre, sino de muchas mujeres que, generacionalmente, habían llevado el peso de su propia historia. De repente, una imagen apareció en mi mente. Podía ver mi madre en una de las historias contadas, sentada en un banco, su rostro reflejando una mezcla de alegría y tristeza. La misma sensación de ahogo que experimentaba yo en el presente inundó mi corazón. ¿Qué podría haber hecho para cambiar el rumbo de su historia? Me pregunté, mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse por mis mejillas. En ese instante, sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta y vi que la anciana estaba ahí nuevamente, como una sombra leve del pasado que quería darme apoyo. A menudo, las sombras se desvanecen mejor cuando las enfrentamos, me dijo, y esas palabras calaron hondo en mi espíritu. A veces, buscar la verdad no solo sana a quien la busca, sino también a aquellos que nos precedieron. Con renovado vigor, me dirigí a la sección de biografía, donde comencé a buscar información más específica sobre la vida de mi madre. Era un proceso lento y meticuloso, y a medida que hacía mis indagaciones, sentí que cada nuevo dato me era entregado como un regalo. Un diario desgastado apareció entre las páginas de un libro. Al abrirlo, el aroma de su papel amarillento me abrazó como un viejo amigo. Las notas estaban repletas de emociones crudas, sueños, esperanzas y un rastro de desilusión.
Dentro de sus garabatos, podía percibir los destellos de la mujer que había sido y las cadenas que la habían mantenido cautiva. Se mencionaban momentos entrañables de su infancia en el parque, pero también de una soledad aplastante que la rodeaba. Mientras leía, una frase se grabó en mi mente: si no encuentro una manera de liberarme de esta tristeza, ¿quién lo hará por mí? Un escalofrío recorrió mi espalda. La conexión entre nuestras vivencias comenzaba a tomar forma, y la idea de que mi dolor era un eco de sus luchas me llenaba de una furia renovada. Al mirar por la ventana, el cielo comenzaba a teñirse de anaranjado, y sentí que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. Había encontrado fragmentos, pero aún me faltaba el hilo que entrelazara todo. Justo entonces, vi entre las páginas un pequeño papel doblado. Temblando de anticipación, lo desdoblé y leí: la verdad se encuentra donde la luz y la sombra se encuentran. Esa revelación resonaba en mí con fuerza. ¿Qué quería decir realmente? ¿Acaso había más cosas que debía descubrir? ¿Qué sombras me esperaban aún en el camino hacia la verdad y hacia Umbal? Mi corazón se aceleró al pensar en las posibilidades. Las hojas de la biblioteca susurraban a mi alrededor, pero mi mente se encontraba ensimismada en las palabras del diario. La verdad se encuentra donde la luz y la sombra se encuentran no podía ser una simple frase. En su simplicidad, contenía una profundidad que me urgía a buscar respuestas. Tal vez, la luz representaba las memorias felices de mi madre y la sombra los momentos de sufrimiento y soledad que había intentado ocultar. Mientras sostenía el diario, una extraña sensación me invadió, la certeza de que cada revelación traería consigo no solo preguntas, sino también recuerdos que debían ser reconocidos. Si podía entender el contorno de su dolor, quizás podría también hallar maneras de liberar mi propio espíritu de la tristeza que me perseguía. Con este nuevo propósito en mente, decidí seguir investigando. Salí de la sección de biografía y me dirigí hacia un estante apartado que llamaba mi atención. En una esquina oscura, encontré un libro titulado El reflejo de las sombras, que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Al abrirlo, sentí que el aire a mi alrededor se volvía espeso, las palabras eran densas y profundas, un estudio sobre las relaciones familiares, la culpa y la sanación. Cada página me introducía a la complejidad de las dinámicas familiares donde la figura materna a menudo podía verse como el faro, pero también como la tormenta. Fue en ese instante que algo se agolpó en mi pecho. Comencé a leer en voz baja, sumergiéndome en historias de hijos que trataban de desactivar las bombas emocionales que sus madres les habían dejado. Una mujer había tenido que confrontar sus propios sentimientos de insuficiencia por haber tenido que contribuir a las expectativas irreales de su madre. Otro relato contaba sobre un hijo que había vivido en constante búsqueda de aprobación, prisionero de los deseos no cumplidos de su madre. Mi respiración se volvió irregular a medida que las experiencias ajenas resonaban con las de mi propia historia. Las palabras parecían entrelazarse con mis recuerdos, como un hilo invisible de dolor y conexión. En medio de ese caos emocional, me topé con una afirmación que se sentó como un rayo de claridad sobre mis pensamientos: reconocer el sufrimiento de una madre es el primer paso para liberarse de su peso. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras entendía que la carga que llevaba era, en parte, la incapacidad de ver a mi madre como una mujer completa, con sus propias luchas y cicatrices. Ella no era solo la madre distante que había conocido, sino una mujer que había enfrentado sus propias tormentas y que, quizás, no había tenido las herramientas para navegar su dolor. Mientras reflexionaba sobre esto, un destello de luz cruzó la habitación. Miré hacia la ventana y vi cómo el sol comenzaba a ocultarse lentamente, dejando tras de sí un cielo rojo intenso, lleno de matices que se desvanecían en la oscuridad. Esa imagen me golpeó. Quizás el día ya se estaba desmoronando, pero la noche traería consigo nuevas posibilidades y descubrimientos. El anhelo de entender más me arrastró a buscar entre los estantes una sección de libros sobre espiritualidad y sanación. Desde el fondo, un pequeño libro con una cubierta austera llamó mi atención: Sanar las heridas del pasado. Al abrirlo, las primeras páginas contenían ejercicios prácticos para liberar el dolor acumulado.
Uno de los ejercicios sugería escribir una carta de perdón a los padres, sin enviarla. Comencé a anotar cada palabra, desnudando mis emociones y revelando todas las heridas que no había tenido el valor de enfrentar. Te perdono por las expectativas que me impusiste, escribí. Te perdono por el tiempo que estuve sola y por los silencios que nos separaron. Las palabras fluyeron como el agua que busca desatar un torrente, cada letra me sentía más ligera, como si una parte de mí clamara, tu dolor no puede ser mi prisión. Al final de la carta, una pregunta me dibujó un nudo en la garganta, que hubiera podido ser diferente. Cuando cerré el libro, la biblioteca había quedado en silencio, como si el espacio mismo se aquietara en respeto a mi viaje interno. Salí de la sección, todavía pensando en esa pregunta que resonaba en mi mente. Fuera, la noche se cernía sobre el mundo, llena de estrellas brillantes, pero también de sombras. ¿Era posible que en estas horas oscuras encontrara la luz que buscaba, el camino hacia el umbral que me prometía respuestas? La inquietud crecía en mi interior, empujándome hacia un futuro incierto y fascinante. La brisa nocturna me acarició el rostro mientras me alejaba de la biblioteca, dejando atrás el refugio de libros que habían abierto una puerta a mis emociones reprimidas. Las estrellas en el cielo parecían brillar con una intensidad renovada, como si quisieran recordarme que había luz en la oscuridad, un destello de esperanza que se manifestaba en cada pequeño paso hacia la sanación. Me dejé guiar por el instinto. Mi camino me llevó a un parque cercano, un amplio espacio verde en medio de la urbanización donde solía jugar de niño. Era un lugar que albergaba sus propios ecos, una mezcla nostálgica de risa y llanto. En el centro del parque, me senté en un banco de madera desgastada que alguna vez había sido cálido bajo el sol, pero ahora, bajo la cobertura de la noche, sentía que era un testigo silente de mis pensamientos profundos. Miré las hojas que danzaban al ritmo del viento y recordé las palabras que había escrito en la carta. ¿Qué hubiera podido ser diferente? Esa pregunta me parece un abismo, y no pude evitar sentirme compelido a explorarla más a fondo. Con cada aliento, la certeza me golpeaba, realmente había perdido algo irrecuperable, o existía la posibilidad de enmendar lo que estaba roto en mi interior. Cerré los ojos y dejé que mi mente vagara. La imagen de mi madre apareció, no como la figura distante que conocía, sino como un ser humano frágil, enfrentando el monstruo de sus propios temores. Pensé en las veces que, en mi infancia, la encontré llorando a solas. Habría querido acercarme, preguntarle, consolarla, pero el miedo a su tristeza me paralizaba. Ahora entendía que, tal vez, su sufrimiento era un eco de sus propias experiencias. Ella también había sido niña, había tenido sueños y decepciones, y su dolor podría haberse trasladado, como un legado oscuro, a mí. Mientras reflexionaba, un susurro bajo del viento hacía que las ramas de los árboles se movieran suavemente, casi ritualísticamente, como si la naturaleza estuviera intentando mostrarme un nuevo camino. Sentí la necesidad de emprender un nuevo acto de liberación, no solo de escribir sino de crear un ritual que me uniera no solo a mi madre, sino a los hilos que nos conectaban a todas las mujeres de nuestra familia. Tal vez había tiempo para recuperar partes de ella, de mí misma. A medida que la luna se alzaba en el cielo, creí vislumbrar algo, la idea de construir un altar. Un espacio donde desarrollar mi sanación, llenar mis noches con la gratitud de lo que había sido y la esperanza de lo que podría ser. Pero también un espacio donde pudiera incluir el perdón que menciona el libro, no solo para ella, sino para mí misma. Rápidamente saqué mi cuaderno de la mochila y comencé a bosquejar lo que podría ser ese altar: fotos de mi madre, flores, velas encendidas que simbolizaban la luz que deseaba traer a nuestras sombras. Anoté cada detalle con fervor, mientras el latido de mi corazón se sincronizaba con el murmullo del parque. Luego, como si el universo quisiera añadir su toque mágico a mi visión, una brisa más fuerte y fresca llegó, como un abrazo reconfortante, llevándose mis dudas y llenándome de determinación. Con cada nueva inspiración, una pregunta emergía, más poderosa que todas las anteriores: ¿qué esencia de mi madre aún vive dentro de mí, y cómo puedo honrarla y reestructurar nuestro legado para que no sea una carga, sino una fuente de fuerza? Sentí que, por primera vez en años,
estaba lista para confrontar lo que había permanecido en las sombras, mis propios miedos, mis anhelos y la figura de una madre que había sido tanto luz como oscuridad en mi vida. La noche se volvió más profunda, pero en mi interior, un fulgor de claridad comenzaba a tomar forma. ¿Podría ser posible que esta búsqueda, repleta de dolor, fuera también el camino hacia la liberación? Una vez que mi mente empezó a despejarse, el aire fresco que me rodeaba parecía infundirme una nueva energía. Sentía que cada fibra de mi ser vibraba en armonía con el universo, incluso mientras mi cabeza se llenaba de pensamientos contradictorios. La idea del altar ya no era solo un proyecto, sino una promesa, un pacto conmigo misma para explorar mi historia familiar con valentía, bendiciendo mis raíces, incluso aquellas que dolían, a medida que la luna ascendía. Iluminando el parque con su luz plateada, me dio la impresión de que el entorno mismo participaba en mi viaje. Las sombras de los árboles se alargaban y se entrelazaban, formando figuras que parecían contar historias ancestrales. En ese momento, recordé el consejo de una amiga, que a veces, el dolor puede ser un maestro disfrazado. Reflexioné sobre esto, una epifanía que empezaba a florecer en mi interior. Quizás el sufrimiento era un abono, una oportunidad de crecimiento. Decidí que debía visitar a mi madre, no solo en mis recuerdos, sino también en el presente. No para confrontarla, sino para escucharla. Tal vez ella, con su propia carga de sufrimiento, tenía lecciones que ofrecerme. Una llamada, un encuentro, un espacio de vulnerabilidad. La idea de abrir aquel portal me erizó la piel, pero el miedo era también una sombra que sabía que debía iluminar. Me levanté del banco, el contenido de mi cuaderno aún vibrando en mi mente, y caminé por el camino de tierra que serpenteaba entre los árboles. Cada paso estaba cargado de intención. Comencé a pensar en los pequeños rituales que podría llevar a cabo en mi hogar. Tal vez una ceremonia no solo para honrar a mi madre, sino para dar la bienvenida a mi propio ser. Pensé en lo que significaría perdonar realmente. Visualizaba colocar un espejo en el altar, donde en lugar de verme, pudiese ver a mi madre, atrapada en sus propios espejos de inseguridades y expectativas. ¿Podría esas imágenes fragmentadas convertirse en un reflejo de amor y conexión? La intervención de la luna, iluminando la noche, parecía animarme en esta exploración interior. Mientras avanzaba por el sendero, un grupo de luciérnagas comenzó a dibujar patrones de luz alrededor de mis pies. Su destello era cálido, como avisos de espíritus benevolentes que querían acompañarme en mi travesía. Sentí que era un signo, un guiño del universo para que confiara en el proceso, para que no temiera la oscuridad, sino la abrazara como parte de mi historia. Cada una de esas luciérnagas me recordaba que todas las almas llevamos luces ocultas que pueden brillar incluso en los momentos más oscuros. Pero ¿cuántas veces permitimos que la luz se apague por el miedo? Me pregunté si, al honrar a mi madre, también me permitiría recuperar mi propia luz. Con pensamientos de esperanza y un renovado sentido de propósito, llegué al final del parque. Miré atrás, hacia el camino que había recorrido y a la vida que me esperaba. Eran múltiples caminos, y cada uno representaba tanto una elección como un desafío, una invitación a profundizar en mis raíces. Aquel viaje en la noche no se trataba solo de buscar respuestas, sino de comprender que las preguntas también son parte integral de la sanación. ¿Qué podría ser la luz si no hubiera sombras que delinearan su forma? Con el murmullo del viento en mi oído y el eco de las luciérnagas aún frescas en mi mente, una inquietud reverberó. ¿Sería capaz de abrir ese diálogo que tanto anhelaba, no solo con ella, sino también conmigo misma, y permitir que el pasado y el presente se entrelazaran en un círculo de transformación? La noche se había convertido en un mar de reflexiones y preguntas inconclusas. Las palabras de mis abuelos resonaban en mi mente, las historias que había descifrado en el polvo de la biblioteca y el eco de las risas perdidas de mi madre parecían entrelazarse en una danza sagrada. Decidí que era hora de enfrentar lo que había estado evadiendo, la sombra que había arrojado un velo sobre nuestra historia. Sabiendo que el camino hacia Umbal era uno de valentía y transformación, organicé mi viaje con la intención de conectar con la esencia de mi madre y con todas las heridas que habíamos cargado. Cargué mi cuaderno,
algunas velas y un espejo pequeño que simbolizaba la verdad que quería enfrentar. Partí hacia su casa con la firme resolución de crear un espacio sagrado en el que pudiéramos encontrarnos, no como madre e hija, sino como dos almas que comparten un dolor tan antiguo como el tiempo. Cuando llegué, la tenue luz de la tarde comenzaba a fundirse con la llegada de la noche. Llamé a la puerta, y un instante de silencio se extendió ante mí, como una invitación a recordar todo lo que había querido decirle y aún no había tenido el valor de pronunciar. Ella abrió la puerta lentamente, sus ojos cargados de sorpresa y enrojecidos por las lágrimas no derramadas. Hola, susurré con un titubeo que me recordó lo distante que había estado de ella. Sin embargo, en lugar de lanzarme a las palabras impulsivas de reproche, encontré en mi interior el deseo de compartir una verdad más profunda. Mamá, quiero entenderte. Quiero liberarnos de lo que ha quedado atrapado entre nosotras. La expresión de su rostro se tornó introspectiva, y por primera vez en años, no vi en ella solo la figura de la madre, sino a la mujer herida que había estado protegiendo a su niña. Nos sentamos en el suelo, el frío cerámico se mezclaba con la calidez de un diálogo que por fin se estaba abriendo paso. Encendí las velas, y la luz suave creó un ambiente acogedor. Mirando el espejo, un silencio denso se deslizó entre nosotros, y fue como si cada sombra, cada grito reprimido que había compartido con el aire, se manifestara en un latido de espera. ¿Qué te atormenta, mamá? ¿Qué sombra has llevado contigo? Pregunté con una mezcla de temor y esperanza. Ella dejó escapar un suspiro profundo, como si desnudara un secreto ancestral que había guardado durante tanto tiempo. Nunca quise que te sintieras sola, pero lo estuve durante toda mi vida. Luché con la impresión de ser suficiente, de ser vista y amada. Tuve miedo de ser un peso, y ese miedo me convirtió en una sombra de lo que realmente podía ser. Las palabras de mi madre eran como un río desbordado, trayendo consigo una claridad que nunca imaginé tener. En ese momento, comprendí que no éramos solo madre e hija, sino dos almas en lucha. Ambas cargando el mismo legado de dolor y búsqueda, y ese reconocimiento empezó a sellar una conexión más profunda entre nosotras. Mientras hablaba, su voz era un canto de liberación que atravesaba el silencio añejo. Vi el reflejo de mi propio dolor en sus lágrimas, y comprendí que el camino hacia Umbal no solo era un viaje de sanación, sino también de perdón y aceptación. Con el espejo entre nosotras, vislumbramos no solo nuestras heridas, sino la luz que aún podía brillar en medio de ellas. Esa noche, creamos un altar. Más que un refugio físico, era un símbolo de nuestra promesa de seguir adelante, de enfrentar lo oculto con valentía. Encendí una vela por cada historia que habíamos compartido y otra más por cada secreto que estaba dispuesto a ser revelado. El lugar se llenó de una energía vibrante, como si cada llamita estuviera danzando al ritmo de nuestro nuevo pacto. Al concluir el ritual, el eco de la luna nos abrazaba a través de la ventana abierta. La revelación era clara, pulida como un diamante en la oscuridad. A veces, lo que más tememos es la propia conexión que necesita ser cultivada. Al tener el coraje de enfrentarnos, comenzamos a deshacer las cadenas que nos habían unido en el sufrimiento. Finalmente, cuando el silencio se adueñó de la habitación y mis ojos encontraron los de mi madre, nos sonreímos. Fue un momento cargado de promesas y de un futuro compartido. En ese instante, supe que la luz y la sombra no eran opuestos, sino partes necesarias de nuestra existencia. Lo que había sido un ciclo, ahora podría transformarse en un círculo de amor nuevo. La paz que surgió entre nosotras reflejó la luz del Umbal, ese espacio donde el dolor se convierte en sabiduría y la sanación en conexión. Entendí que el verdadero viaje no era solo hacia el descubrimiento de mi madre, sino hacia la reinvención de la relación que habíamos forjado. Salí de su casa esa noche con el corazón ligero, sintiendo que era posible abrazar tanto la luz como la sombra. Mientras las estrellas brillaban sobre mí, una verdad poderosa se estableció en mi alma. La verdadera sanación comienza cuando nos permitimos ver y ser vistos, porque sólo así podemos dejar ir lo que nos pesa y permitir que el amor florezca. Era la luz de una vida nueva, un recordatorio de que incluso en las noches más oscuras, siempre hay un camino hacia la luz.